Soy el papá del pastor titular de esta iglesia. No puedo decir todo lo que dice, pero sí que estamos al servicio de Dios y que me da mucho gusto que Dios nos haya permitido en nuestra familia 3 pastores, 2 hijos y un sobrino, y le doy muchas gracias a Dios por eso. De veras que fuimos bendecidos. He preparado este mensaje, hermanos, con cuidado, con mucho amor y tratando de transmitir un mensaje de enseñanza, de reflexión y de exhortación. Esos son los propósitos básicos de este mensaje. Saludamos como de costumbre a todos los hermanos del Valle, de Cancún, de Veracruz y de otras partes que nos están escuchando, y vemos también por ahí a nuestro pastor Alberto, a su esposa Narcia, que también están al pendiente. Bueno, pues qué bueno, dice la palabra de Dios que un pastor debe de estar al pendiente de sus ovejas, dicen Proverbios. Y bueno, aquí están de vacaciones, pero de alguna manera también al pendiente de qué está pasando por acá. Gracias a Dios por todo esto, que Dios les permite descansar, porque realmente sí se necesita bastante, y pues Dios permita que regresen ya con ánimos redoblados y fuerzas renovadas. Este mensaje, hermanos, lo titulé: Nuestras actitudes dicen más que nuestras palabras. Nuestras actitudes dicen más que nuestras palabras. Dios nos dio el idioma, el lenguaje, para comunicarnos entre los seres humanos. Es muy importante. Pero tan o más importante son las actitudes que tenemos, como vamos a demostrar ahorita, que hay ocasiones que no hay que decir palabras, pero las actitudes lo dicen todos, lo dicen todo. A veces para bien, que será lo mejor, y a veces para mal, que no debería de ser, pero volvemos a lo mismo. Nuestras actitudes dicen más que nuestras palabras. Y lo primero, como introducción, yo tengo 4 preguntas. Dijimos que este es un mensaje, entre otras cosas, de reflexión. Se trata de que vayamos reflexionando mientras vamos escuchando el desarrollo del mensaje. Y tengo 4 preguntas que yo ya me las hice. Obviamente, pues no puedo decir que saqué 100 de calificación, no sería cierto. A lo mejor ustedes sí, qué bueno. ¿Por qué dices lo que dices y por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu verdadera motivación y cuál es tu verdadero propósito? Vamos a ir viendo que hay veces que hay personas que pretenden transmitir una cosa con sus palabras, pero que desgraciadamente sus hechos o dicen todo lo contrario, o por lo menos no hay ningún sustento atrás de lo que están diciendo. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores y Maestro de Maestros, dice en Mateo 6:5, hablando de la actitud de los fariseos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es increíble, porque hablando Jesucristo ya les está aplicando un adjetivo calificativo: no seas como los hipócritas. ¿Qué tendría que ver que una persona ame el orar? Dios recomienda que es una práctica saludable y nos ordena a orar. Es la manera de comunicarse el creyente con Dios. Y si algunas personas decidieran aquí en la iglesia orar
puestos de pie en lugar de sentados por razones de salud, de enfermedad, de comodidad, de lo que sea, pues no tendría nada que ver, ora parado u ora sentado. ¿Y qué tendría que ver si nos encontráramos un hermano aquí orando en una esquina de aquí del templo? Pues en el caso de ellos, de los israelitas, que hubieran estado orando para que Israel entendiera el mensaje de Dios, para que quebrantaran sus corazones delante de Dios, que se sensibilizaran a las enseñanzas que Jesucristo estaba dando y lo hicieran en público para que entendieran, pues este mensaje es para el pueblo, tampoco tendría nada que ver. De hecho, algunas personas cuando van a evangelizar a otros países donde no es que tenga que darse el evangelio encubiertamente, que se puede hacer públicamente, van orando por algunas plazas principales y lugares principales, pidiéndole a Dios que controle y que expulse cualquier fuerza del enemigo o cualquiera fortaleza que tenga el enemigo en esa ciudad, y se hace en las calles. Nosotros, ahora que andábamos en Ámsterdam, en algunas ocasiones oramos en algunos lugares públicos, todo el grupo que íbamos. No tiene que ver nada. El asunto es cómo se integra la oración completa en las esquinas de las calles, y dice, para ser vistos de los hombres. Eso cambia todo. ¿Por qué? Jesucristo les estaba diciendo, la actitud de ustedes es de hipocresía, aparentar algo que no era lo verdadero. Su motivación equivocada es un exhibicionismo, porque pretenden tener un reconocimiento de las personas a través de lo que ustedes hacen, no porque tenga un trasfondo que glorifique a Dios. Su verdadero propósito era hacerse de una reputación de espiritualidad que en realidad no tenían. Buscaban un reconocimiento a como diera lugar, haciendo lo que hacían y diciendo lo que decían. Esa es una actitud, lo estamos viendo aquí delante de Dios, reprobable. Entonces volvemos a las preguntas nuestras. ¿Por qué dices lo que dices y por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Dice la palabra de Dios que el que anhela obispado, buena obra desea. Está bien. Ahora, ¿para qué? Ellos dicen, Jesús les dice que ellos hacían todo esto para ser vistos de los hombres. Es una preposición que determina la finalidad o el propósito de algo. Para ser vistos de los hombres, o sea, para un culto a la personalidad, para que me vean cuánto sé o cuánto esto, pero todo tiene que ver con la persona y la personalidad de esa persona. Siendo que nosotros como creyentes decimos que la luna es un tipo del creyente, porque la luna no tiene luz propia, nada más refleja la luz del sol. Y así deberíamos ser como creyentes, no andar buscando una vanagloria para resaltar nuestra personalidad en un momento dado, sino para que a través de lo que decimos y hacemos sea glorificado el nombre de Jesucristo. Eso, donde dijo Jesucristo, nada tenía que ver de lo que estaba diciendo, pero el factor motivacional era para ser vistos de los hombres. Un culto a la personalidad, no a la persona de Jesucristo. Ese es un punto importante, porque todos tenemos aspiraciones en la vida. Y yo me tocó dar humildemente la plática
de este jueves en la reunión de varones, que hacía mucho frío, por cierto, tuvimos muy poca asistencia, yo entiendo, estaba lloviendo, etcétera, pero hubo un buen número de hermanos aquí que estuvimos, un grupo pequeño, pero pues que definitivamente estaban muy atentos. Dios preparó una plática para los que vienen, así es Dios, siempre trabaja con los que quieren trabajar y nos manda a nosotros que no estemos preocupados ni afanados por querer hacer que todos trabajen, sino que entendamos que el principio de un líder es trabajar con los que quieren y no perder el tiempo con los que no quieren. Eso fue exactamente lo que hizo Nehemías, que hay muchos libros de liderazgo basados en la actitud y en la manera de actuar de Nehemías. Entonces, decíamos ahí, entre otras cosas, esto de que si nosotros aspiramos a ser líderes como hombres o como mujeres de alguna agrupación, de algún negocio, de alguna institución, llámese de cualquiera, deportiva, en fin, empresarial, lo que sea, nuestro principal propósito debiera de ser glorificar el nombre de Dios, del Señor Jesucristo, con todo lo que estamos haciendo, porque de no ser así, estamos cayendo en la actitud de los fariseos, que lo que queremos es, así como les digo yo, ese león de la Metro Goldwyn Mayer, cuando sale y el rugidón, él está en el centro de la pantalla, no ve uno más que la majestuosidad de un animal tan hermoso y el rugido que da. Entonces, aquí en el norte, la gente dice, como Juan Camaney, quiere ser el Juan Camaney de todo. El padrino del bautizo, el novio del casamiento, y ahí nos vamos. Y dicen los rancheros, Pepita de todos los moles. O sea, no se puede y no es la manera de glorificar a Jesucristo de esa manera. Por eso, lo primero, dijimos que este es un mensaje de enseñanza. Lo primero que tenemos que aprender es quién debe ser el centro de nuestra vida. ¿Cuál debe ser el principal propósito para que hagamos lo que hacemos y comportarnos como nos comportamos? Y de exhortación, porque también, si no está haciendo esto así, exhortar quiere decir de una manera amable, conminar a las personas. Considera tu camino, reflexiona y cámbiale, porque si no vas a tener problemas delante de Dios. Ahora, otra cosa que hay que entender, y aquí está el punto número 1 para aquellos que toman nota y que no vienen en el boletín, el bosquejo. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos. Fíjense bien, ese es un punto. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos. O sea, de ninguna manera podemos engañar a Dios o manipular a Dios o hacer algunos malabares para confundir a Dios. No es posible. Dice, en este asunto que veíamos, que Él, si estamos pensando algo, ya lo sabe. Y aquí, en este mismo punto, vamos a entrar a algo que lo demuestra plenamente. El pasaje no lo tengo todo así, ya lo digerí completamente, está puesto en el orden en que aparecen las personas que intervienen en este evento. Está en Lucas 7 del 36 al 50 para los que toman notas. Y se trata del caso de Simón el fariseo, que invitó a comer a Jesús. Fíjense, los fariseos
era una secta sumamente importante en el tiempo de Jesucristo. Eran intelectuales, eran personas muy bien preparados, capaces, generalmente doctos. Había muchos doctores de la ley, conocían perfectamente la ley de Moisés, pero ellos practicaban la devoción religiosa y vivían apartados de lo impuro, es decir, del pueblo de la tierra, de los gentiles. O sea, que todo aquello que estuviera condenado en la ley de Moisés y que hubiera personas que de una forma u otra lo practicaban, hagan de cuenta, peccatum deus, no toques. O sea, ni te juntes, ni te arrimes, ni nada. Somos puros y no nos queremos contaminar. Eso lleva la devoción religiosa y el legalismo torpe. Ahora, en este evento intervienen aquí 3 tipos de personas que están involucrados: Simón el fariseo, la mujer pecadora y Jesús. Y cuando hablamos en la Biblia, en este caso, de la mujer pecadora, literalmente era una mujer que tenía el oficio de prostituta. Y Jesús. Y es un caso de veras de ponerle mucha atención. Simón el fariseo seguramente tenía un buen puesto en el Sanedrín, era una secta importante, era gente pudiente, económicamente eran generalmente ricos los fariseos, gente muy intelectual, muy entendida, de muchas letras, etc. Y dice el relato que este Simón rogó a Jesús que comiese con él en su casa. No fue una invitación de que, oye Jesús, yo te invito, mírame, quisiera tener el honor de que tú fueras a mi casa, compartir contigo los alimentos, etcétera, etcétera. No, de una manera le estaba rogando que fuera. Cualquiera pensaría, lo admiraba mucho, lo respetaba mucho, estaba enterado de todo lo que Jesús estaba haciendo, de sus milagros, traía un cambio de doctrina importante. Se podría pensar, pero él le rogó que fuera para que comiese con él en su casa. Luego, estando ya en su casa, por ahí se coló, sin ser invitada, esta mujer pecadora, que ahorita vamos a hablar de la actitud de ella. Pero estamos viendo el caso de Simón en este relato. Dice después, cuando están allí, cuestionó a Jesús por la mujer que lo honraba. Ahorita vamos a ver todo lo que hacía, porque era pecadora, y pensó que Jesús no tenía el discernimiento para identificar a esa pecadora y que Jesús no se daba cuenta de qué clase de mujer era. Otra cosa grave, socialmente hablando, no tuvo ningún tipo de atenciones con Jesús. Y ahorita les digo como cuáles y las vamos a comparar con algunas de nuestra época. Era obvio que este Simón el fariseo, intelectual, docto, pudiente, no lo consideraba a Jesús un personaje importante. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era el factor de motivación de él para invitarlo a comer a su casa? Ahorita lo vemos. Probablemente lo invitó porque Jesús era un tema de actualidad. Ya había habido muchos debates, muchos cuestionamientos y muchas cosas en torno a Jesús, y quizás él, en su hambre de siempre estar sabiendo y conociendo cosas nuevas, pues quería tener un trato personal con él. Ahí es lo que la Biblia nos dice en el pasaje que estamos viendo. Ahora, vean ustedes la actitud de esta mujer pecadora. Ella, obviamente, no fue invitada a esa reunión. Para empezar, con el oficio que tenía y siendo los fariseos que detestaban todo lo que fuera impuro, inmundo, aún a los gentiles,
¿Se acuerdan cuánto le reclamaban los del Sanedrín a Pedro cuando fue a cenar a la casa de Cornelio el centurión? ¿Cómo aceptaste entrar a la casa de un gentil? Y todavía la salutación de Pedro cuando llega a la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Esta era la plática para entrar. Entonces, entendiendo esto, pónganse a pensar todo lo que había pasado en la mente de aquella mujer pecadora. Tuvo que investigar diligentemente dónde iba a estar Jesús. Seguramente ella había querido salir de esto. No se nos dice de muchas personas cuál fue el motivo por el que cayeron en esa situación. Sea cual sea, no está bien, pero no sabíamos. Ella quería salir probablemente de este oficio que tenía y no hallaba cómo. Otra, corrió el riesgo de que después de saber dónde, no la dejaran entrar en la casa de Simón, o que habiendo entrado y habiendo estado en desacuerdo, la hubieran corrido vergonzosamente de ahí. Otra cosa que habla mucho de su actitud: una mujer que anda por la calle y que va a eso, ella venía preparada con un frasco de alabastro, dice la Biblia, con perfume. En ese tiempo, esos frascos de alabastro eran piezas bastante caras, eran piezas de una artesanía muy fina, y nadie agarra un envase tan fino para meter un perfume corriente. Definitivamente que el perfume que contenía ese frasco de alabastro era un perfume bastante fino, costoso, para que fuera de acuerdo el envase y el contenido. Luego, estuvo sentada, dice la Biblia, en el piso detrás de Jesús a sus pies. Hay que entender que la manera de comer aquellos no es como nosotros que nos sentamos a la mesa. Ellos tenían una mesa pequeña y comían puestos en el piso y recargado casi siempre la mano derecha sobre una mesa bajita, y entonces doblaban los pies hacia atrás, y así hay muchos cuadros que están representados de esa época. Era una costumbre, de tal manera que para ella estar centrada a los pies de Jesús no estaba interviniendo en la plática, en la interlocución que estaba abriendo ahí entre el fariseo Simón y Jesús. Entonces, pero venía preparada con ese frasco de alabastro. Estaba centrada en el piso detrás de Jesús a sus pies, y se la pasó llorando todo el tiempo que estuvo allí en esa cena. Estuvo derramando sus lágrimas sobre los pies de Jesús y enjugaba los pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Luego dice la Biblia que besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. ¿Qué actitud tan más extraña de esta mujer? Ahorita vamos a ver de qué hablaba todo eso. Esos datos nos los da puntualmente la Biblia, cosa tras cosa de las que acabo de mencionar ahorita. Ahora vamos a ver la actitud de Jesús, el invitado de honor de Simón el fariseo. Fue invitado por Simón el fariseo para que viniese a comer a su casa. Pero luego Jesús percibe y se da cuenta de la verdadera intención que hay en Simón, y le reprocha varias cosas de su conducta a unos que se creían perfectos en su doctrina, en su conducta y socialmente hablando. Y le dice Jesús: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Hay que entender que eran caminos desérticos, polvosos, muy polvosos, y ellos usaban un tipo de sandalias con correas, donde el polvo se introducía fácilmente a los pies y se ponía entre la palma del pie, la planta del pie
y la sandalia, lo cual es muy incómodo. Cuando uno va a la playa y te metes con unos de esas especiales de plástico para andar en la playa, se te mete la tierra y hay unas llaves bajas para que tú la abras y te quites toda la arena del mar y todo eso que queda en medio, porque pues es abrasivo, es incómodo y molesto. Y una costumbre era que les ponían un lebrillo y él entonces era para que se lavaran, se quitaban las sandalias, se quitaban el polvo, sacudían las sandalias y se las volvían a poner, y era una manera de estar cómodos. Y le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, tampoco me saludaste con un beso como era la costumbre. Si uno va a Europa, ustedes se dan cuenta que lo saludan con un beso en un cachete y en el otro. Aquí somos nada más de uno, ¿verdad? El hecho es que imagínense ustedes que viene alguien y le quiere usted saludar de beso y la persona se voltea, se toma como una grosería o como una mala educación. Pues allá no saludar de beso era una grosería, porque era una costumbre del pueblo de Israel. Dijo: tampoco me saludaste con un beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Tenían un bálsamo porque los calores de esos provocaban una serie de cosas y era algo como refrescante. Tampoco lo hiciste. Y fíjense, estamos hablando de que Jesús conoce nuestros más íntimos pensamientos. El pasaje de la Biblia, no lo tengo ahí, donde dice que estaba meditando Simón y pensó para sí, diciendo: si supiera quién es la mujer que le está derramando sus lágrimas y enjugando sus pies con sus cabellos, sabría que es pecadora. Pero se refiere a Jesús como una manera despreciativa. ¿Y qué te dijo esta? Oye, esta tiene su nombre, se llama así o asado, por lo menos. Por eso cuidado de nuestro lenguaje, tanto el hablado como el corporal. Habla mucho de las actitudes que tenemos. Pero Jesús le dice: en tus pensamientos te refieres a mí como no por mi nombre, en tus pensamientos, porque así lo había pensado Simón, así dice la palabra. Entonces, después le dice Jesús, hablando de la hipocresía: me respondes diciéndome. Le iba a presentar una parábola a Jesús que ahorita la vamos a ver, y le dice: a ver, dime tú, Simón, esto. Dice: di maestro, porque en el pensamiento no se refirió a Jesús como maestro, sino como porque era despectivo. ¿Y qué te dijo Bueno, ¿qué te dijo Juan? ¿Qué te dijo Pedro? ¿Qué te dijo Arturo? O como sea. Cuando tú haces eso, ya estás haciéndole entender a la persona que de perdido te cae muy gordo el otro, para empezar, o muy gorda según sea el caso. Y si es mujer: ¿y esta fulanita que te comentó? Y ya le agregó lo de fulanita. Entonces le dijo: di maestro. Total que Jesús puso en evidencia la pésima actitud de Simón, y ahí lo prende Jesús. Entonces, cuando le hace la propuesta esta de la parábola, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, porque vio Jesús lo que él estaba pensando. Por eso digo, cuidado, Jesús conoce nuestros más íntimos pensamientos. Yo puedo estar diciendo aquí lo que quiera, pero él sí conoce lo que yo estoy pensando. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ya cuando está diciendo, dijo: mira, le dijo Jesús a Simón: una cosa tengo que decirte. Y le refiere una parábola. Y él le dijo: di maestro. Pero Jesús sabía que cuando él estaba pensando no dijo maestro, dijo: si supiera quién es la que le está haciendo eso. Ok, di maestro. Y le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo con qué pagar ninguno de los dos, los perdonó a los 2. Ahora, dime tú, le dijo, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, el filósofo, el intelectual, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, estaba hablando con él y ahora estaba a los pies de él y él voltea viendo a la mujer, dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Ni la había querido ver para empezar. Para él era estar perdiendo el tiempo, era una mujer indigna, impura, pecadora, etc. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Una cosa que perdemos de vista los creyentes es de dónde nos rescató Jesucristo. ¿En dónde estábamos? Dice que nos rescató del lodo cenagoso. Ya no hacían pies nuestros pies en piedra y nos estábamos hundiendo. De allí venimos. Pero luego, de repente, se nos olvida. Y ahora nos sentimos los limpios, los puros, los perfectos, y de repente empezamos a ver o a decir, sin notarlo, de que tratamos a lo mejor sin darnos cuenta, lo cual sigue estando mal, con desprecio a otras personas, o hablamos de ellos despectivamente, o nos referimos de una manera lacerante, incorrecta, etc. Esto es para que nunca perdamos la ubicación que tenemos y la función que como creyentes tenemos. Ahí le reprochó tremendamente y muy elegantemente Jesús al fariseo su pésima conducta, y lo hizo ver como un hipócrita, como un insensible y como un falto de respeto. Y ellos se daban los baños de pureza. Eran muy religiosos, pero tenían pésimos principios espirituales. Hermanos, cuidado que no caigamos en esto. Aquí venimos, aquí estamos, aquí escuchamos, pero desgraciadamente nuestra conducta por fuera pudiera ser que tuviera muchas cosas que tenemos que corregir. Por eso decimos que el mensaje es de enseñanza y es de exhortación. ¿Por qué? Porque si hay algo, amablemente estamos diciendo, a ver, fíjate, analízate, y en lo que seas sorprendido mal, cambia. Porque de eso habla mucho la palabra de Dios en cuanto a nuestra manera de proceder. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer. Ahora, si en todo estamos bien, gracias a Dios, hay personas de las que Dios dijo que era una conducta intachable la que tenían, y dio un testimonio tremendo de ellos. Ahora, fíjense bien, les hago una pregunta a ustedes en todo este diálogo. ¿Cuántas palabras habló la mujer pecadora mientras estuvieron en la casa de Simón el fariseo? Ninguna. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer ante Jesús? De arrepentimiento, de vergüenza, de humillación, de quebrantamiento, de contrición de espíritu, que quiere decir dolor y pesar por haber pecado tremendamente en contra de los principios de Dios. Esa fue la actitud de ella. Palabras, ninguna. Ahora, ¿cómo entró la mujer pecadora
a la casa de Simón, aparte de que entró subrepticiamente, colada, pero entró atormentada, con un sentido de culpa tremendo por la actividad a la que ella se dedicaba. Entendió que era algo indigno, denigrante e incorrecto. Así entró esta mujer a la casa de Simón el fariseo. Ahora, ¿cómo se retiró la mujer pecadora de la casa de Simón? Honrada por Jesús, perdonada de sus pecados y salva como una hija de Dios. Entró siendo una prostituta y salió de ahí como una hija de Dios. ¿Recuerdan ustedes alguna otra mujer en la Biblia que era pecadora de esta naturaleza y que tiene un gran reconocimiento en la Biblia? Rahab la ramera, y así se le conoce, Rahab la ramera, y aparece en la ascendencia directa de Jesucristo, y fue perdonada, y era ramera. Tuvo una ventaja, de perdido sabemos que se llamó Rahab, pero esta ¿cómo se llamaba? X. Y una la que le dijo fue una parábola. Esta mujer era real, era una historia real. Y salió perdonada. Ahora, ¿necesitó palabras para obtener lo que ella anhelaba? ¿Descansar de aquello que la atormentaba? No. ¿Por qué? Porque su actitud dijo mucho más que lo que hubiera podido expresar con sus palabras. Por eso decimos que hay actitudes que dicen más que nuestras propias palabras. Este es un caso de esos, bien comprobado en la Biblia. Ahora, fíjense, ¿por qué se molestaban tanto los judíos y los gobernantes religiosos con Jesús? Había dos cosas que aborrecían los judíos. Una, a los publicanos, que siendo judíos trabajaban para el Imperio Romano, cobrándole los impuestos a los judíos y entregándoselo a los romanos. Esto es para que vean que las reformas hacendarias desde un principio no son bien vistas, y el pagar impuestos como que a nadie nos gusta, pero son necesarios y son correctos. Y Dios dijo, ¿de quién es esta moneda? Es de César, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero fíjense lo que Jesucristo les dijo, por eso lo odiaban literalmente. Jesús les dijo en Mateo 21:31, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tómala. Y entonces, ¿cómo creen que les caía esto a ellos? Oye, lo que más despreciamos, viene y nos dice que van adelante de nosotros, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú no amas a Dios, quiere decir que yo creo que tuviste un concepto, o tuvimos un concepto de que éramos muy buenos y de lo mejor. Yo estoy aquí nomás por obedecer, porque realmente yo era, mi mujer se acuerda de un mensaje que yo di en otra iglesia que se titulaba Lo malo de ser bueno. Y en la persona de lo que lo tomé, era una persona que lo admiro muchísimo hasta la fecha, un ingeniero muy brillante, premio al saber aquí, premio al saber en el MIT de Massachusetts, director muy joven de una compañía muy grande, presidente del consejo de una compañía que él no era el dueño de Estados Unidos. Yo me acuerdo que estuvimos platicando desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y él me decía, Gustavo, yo he sido un hijo excelente, cierto. He sido un esposo realmente intachable. No lo podía saber, pero era muy buen esposo, muy buen hermano, muy buen padre.
excelente ejecutivo en mi empresa, excelente en la educación que tomé aquí, pues fui el premio al saber en mi generación, premio al saber en el MIT de Massachusetts, donde hice mi maestría. Le dije, fíjate, ¿sabes a qué conclusión llegué? Le decía yo a este ingeniero. Estábamos afuera de mi oficina en el carro, ya había noche. Le digo, fíjate, contigo Dios se equivocó. Ahí sí falló. No, hombre, no te burles. Le dije, no, yo creo que Dios a ti te tiene que hacer una Biblia especial. Eres tan perfecto, le dije, que tú no encajas en esto. Entonces, ya me dijo, no, ya, fuera de bromas. Y es que así me siento. Pues te sientes muy mal. Porque el infierno está lleno de personas como tú, muy buenos, pero sin Cristo. Y el cielo está lleno de personas como estas que eran rameras, pero se arrepintieron y se convirtieron. Ya vean ustedes 1 Corintios 6 para que vean de qué estaba llena la iglesia de Corinto. Pero ya convertidos, dijo, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Jesús, ya habéis sido perdonados. Ahora compórtate diferente. Y ese es el asunto. Cuando nosotros pensamos que casi Dios con nosotros no tuvo que hacer nada porque éramos tan perfectos, tan buenos en todo, el que poco se le perdona, poco ama. Aquella mujer estaba llore y llore, nada más recordando todo por lo que había hecho y pasado innecesariamente, lo indigno de su vida, las ofensas a Dios por los pecados que había cometido. No tuvo que decir nada. Yo creo que ni alzaba la cabeza, porque no entiendo, aunque tuviera el cabello largo, cómo podía estar con sus lágrimas enjugando ahí los pies de Jesucristo. Quiere decir que estuvo postrada todo el tiempo. No quería ni voltear a Simón, no fuera que la fuera a correr de su casa, ni a Jesucristo por decirle, ya, levántate. Ella estaba arrepentida profundamente. Salió perdonada y salió salva. Esto es enseñanza, es de reflexión y es de exhortación, para que no hagamos acepción de personas jamás, que las atendamos de todo corazón, porque no sabemos si en la descendencia va a pasar como con Rahab, que ahí estaba Jesucristo en la descendencia de ella. Muy bien, pasamos al punto 2. Dios bendice la actitud de la perseverancia. En este nos quedó clara la enseñanza. Se necesita humildad. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y necesitamos de veras humillarnos. La palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado tú, oh Dios, no despreciarás. ¿Y qué dice del soberbio? Que Dios ama al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Allá tú, síguele con tu soberbia a ver a dónde te va a llevar. Y cuidado. Aquí vamos a ver algo, hermanos, que todo esto, le digo, vamos a ir reflexionando. Se trata de nosotros y se trata de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras hijas, nietos y nietas, los que tengamos ya algunos más grandecitos. El segundo punto, Dios bendice la actitud de la perseverancia. Esto está basado en una historia que viene en Mateo 15 del 21 al 28, para los que lo quieran anotar. Es el caso de una mujer que tenía todos los inconvenientes que una mujer podía tener en esa época en que se desarrolla este evento. Pero esta mujer tenía una hija endemoniada. Era su problema. ¿Quiénes están involucrados en este evento? Jesús, una mujer cananea y los discípulos que prácticamente intervienen en el diálogo o interlocución que tuvieron en la casa de otra persona. Y también estaban, que no intervinieron, los de la casa de la familia a donde llegó Jesús. La mujer era una mujer cananea.
los cananeos y los israelitas tenían serios problemas entre sí. Unos porque acuérdense que cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida, tuvieron que desalojar a todos los habitantes, a las 7 naciones o tribus que había por ahí. Entonces, los israelitas pues no eran bien vistos y no se llevaban bien con los cananeos. Era griega y sirofenicia de nación, dice la Biblia. Tenía otro inconveniente en esa época, era mujer. A una mujer tenía muchas restricciones en el Medio Oriente y no se le permitía hablar en público con hombres. Otro inconveniente, no estaba invitada a esa casa, fue otra colada. Venía importunando a los planes que Jesús tenía y sus discípulos. Si vemos el pasaje paralelo de Marcos 7, 24 al 30, dice que Jesús iba a esa casa que no quería que nadie supiese encubiertamente. Posiblemente iba a arreglar un asunto privado con esa familia, pero era tal la fama de Jesús que a donde llegaba se le juntaban las multitudes. Entonces iba muy discretamente y le aparece esta mujer. Esta mujer tenía una gran necesidad que ella sabía y estaba convencida que solo Jesús se la podía solucionar. Venció todos los obstáculos que tenía y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Viene con signos de exclamación este pasaje, lo cual quiere decir que hizo un énfasis muy marcado en lo que le decía. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Problema grave. A mi esposa y a mí, entre otras cosas que nos ha tocado en la vida cristiana, nos tocó estar, por invitación de la esposa del pastor que yo tenía en esa iglesia en ese entonces, en la casa de ellos, por una mujer endemoniada que llegó ahí y que empezaba a ir apenas a la iglesia. Su esposo, el pastor titular, no estaba atendiendo un asunto muy delicado en otra casa, y entonces me habla la esposa de él a mi casa ya anoche y me dice: Gustavo, tienes que venir, por favor, tengo este problemón aquí y no sé qué hacer. Y le dije a mi mujer: bueno, pues acompáñame, vámonos, nos arreglamos rápido y nos fuimos. Llegamos y qué tremendo, por eso entiendo perfectamente a esta mujer con la hija endemoniada. Esta mujer era soltera, 26 años, profesionista, tenía un excelente puesto en una clínica del Seguro Social, era doctora. Y a la hora que la ves tú ahí, ¿qué está pasando? Llegó completamente descalza, corriendo, haciéndose jirones de la ropa, con un espectáculo aparte de denigrante, deprimente. Soltera, 26, 27 años, culta, preparada, buen puesto, y ahí ver el espectáculo. Tremendo, tremendo. Voces rarísimas, mucho batallar, y luego se arrastraba por el piso rápido, pasaba por abajo de la mesa del comedor. La última gracia que nos hizo es: nunca he visto a alguien que pueda hacer eso. Se ganchó de la perilla de la puerta, poniendo los pies y con las manos, y toda estaba aganchada porque quería abrir la puerta para irse. Trate de hacerlo a ver si puede. En serio, yo decía: ¿cómo? Estábamos sinceramente asustados. Era el primer caso que a mí me tocaba ver y tener que intervenir. Ya para entonces se había rasgado ahí la blusa y demás. La hermana ahí de la casa le prestó una bata que no la quería. Mi mujer ahí también, y ellos luchando a que se pusiera, pues por ella, no por uno. Ella estaba inconsciente y las voces quedaban. Jesús te ama. Me mencionas ese nombre. Y digo, ay, dices tú, ¿qué es esto? Y corre por aquí, por allá, pero corriendo sentada y arrastrándose por abajo, por toda ahí la sala, comedor y aquí y acá. Yo decía, ¿para qué traía a mi esposa? Dios mío, pues está
aquí grave. Y la hermana pues también asustada, vamos, que tiene un carácter muy fuerte y todo, asustados. Batallamos hasta las 4:30 de la mañana. Háblele y háblele con pasajes de la Biblia, orando a Dios, tienes poder, sácale a este o a estos, sabrá Dios cuántos son, sácalas porque Dios ya no podemos, estamos cansados, fastidiados de andar queriéndola levantar, que ahí acá. Bueno, a esas horas ella reflexiona y empieza a cambiar y empieza a ser la persona que ella era. Y le dice a la esposa: ¿qué estoy haciendo aquí? Y da el nombre de ella. Por razones obvias no lo menciono. Y entonces dice: es que aquí llegaste y que se va bien, pero ¿por qué estoy como estoy? Pues ahorita te van a decir aquí el pastor por qué. Pero arréglate, ¿quieres un vaso con leche aquí y acá? Pues esto sí, etcétera. Y entonces le dije: mira, podíamos terminar, estamos muy cansados igual que tú, pero tienes que saber esto. Pasó esto, pero y mis zapatos, no, llegaste corriendo, llegaste descalza, no traías zapatos. Y desafortunadamente pues mi mujer con el pie muy chiquito y no traía otros, y la mujer de ahí que sí tenía, pero pues hagan de cuenta que ella calzaba el 3 y la mujer esta del 6, pues no le podían quedar porque es muy alta la hermana esposa de ese pastor. Y entonces pues se tuvo que quedar como estaba, ya con la bata, ya todo, tomó algo, no sé qué, leche, no sé qué. Y empezamos a platicar. Le dije: a ver, yo quiero que tú me digas, algo tiene que haber. Tú llegaste aquí y no te acuerdas de nada. No. Cuando le dije: pero ¿cómo? A ver, nada más dime, ¿qué prácticas hay en tu casa que tú las consideres anormales? Dices que mi tía practica la brujería en mi casa. Ella hace curas, hace limpias y bueno, ya me estuvo diciendo qué cosas. Le dije: pues de ahí te prendió el enemigo. Pues tu tía tiene que salir de tu casa a como dé lugar, porque al ratito va a ser tu papá, tu mamá o tu hermana o tú o lo que sea de nuevo. Eso es una práctica demoníaca y es lo que tú tenías. Uno o varios demonios adentro te poseyeron. Por eso llegaste. Si hubiera ahorita un video, que yo no sé si hubiera sido bueno o no tomarlo, pero si se lo hubiera tomado, no hubiera creído todo lo que ella hizo. Y si le hubiera dicho: a ver, ahora buena y sana, cuélgate aquí de la perilla con pies y manos, mira lo que hiciste. No creía lo que le decíamos. Digo: no te engañamos, aquí estamos todos los que te vimos. Ay, qué vergüenza. Bueno, se convirtió a Cristo, siguió en su puesto, subió mucho más, una doctora muy buena, realmente muy eficiente. Pero por eso esta mujer tenía que pasar todo. Ella decía: tengo un problemón, tengo una hija que está atormentada por un demonio. Pero dice la Biblia que Jesús no le respondió palabra. Y dice en Marcos, en ese pasaje paralelo, que estaba entrando en una casa y no quería que nadie lo supiese. Iba a un asunto determinado, no por insensible. Pero fíjense la actitud de los discípulos. Ahí va ella atrás y atrás. Le ruegan a Jesús: Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Y no es que le fuera diciendo: oye, a ver si me consigues una cita con el maestro. No, iba gritando: me tienen que atender, pues a esto se dedican. Y dale y dale. Imagínense el show con una persona así caminando. Ya estaban hartos. Dice Jesús: ya despídela, da voces tras nosotros. Pues no tenían ya la capacidad los discípulos para haber hecho algo ahí. Bueno, ahí estaba, una actitud que queda ahí. Y luego, oyendo Jesús, todavía es donde a veces nos prueba el Señor, y la oye y dice: mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Ay, híjole, man! ¿Se acuerdan cuando a los discípulos los envió como apóstoles? Dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entréis en ciudad de gentiles ni en casas de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso he venido. Aquí se lo está diciendo a esta mujer: no soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer cananea sigue. Ahora ya no le habló, le da la vuelta, viene y se postra, se arrodilla ante Jesús, diciéndole: Señor, socórreme, no puedo más. Y Jesús le contesta: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque los judíos, para ellos todos los gentiles eran algo inmundo, como perros. Y Jesús dice: ¿y qué palabras tan difíciles? Pero qué mujer tan determinada. Dice por ahí, no le discute, era bastante buena negociadora. Le dice: sí, Señor, tienes razón, tú eres enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y tienes razón en que no debes de echarle a los perrillos el pan que va destinado a tus hijos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, más humillación todavía. Jesús, ¿qué le dice? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Qué tremendo piropo, les voy a decir por qué. ¿Qué le había dicho él al apóstol Pedro cuando quería caminar sobre las aguas y se hundió? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué les dijo a sus discípulos cuando naufragaba aquella barca que iba pasando en la noche el mar de Galilea? Señor, ¿no tienes temor de que perezcamos? Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Reprendió el mar, las olas y todo, pero no los bajaba de hombres de poca fe. Pero esta mujer, que era cananea, sirofenicia, mujer que tenía todos los inconvenientes, no debía hablar en público con un hombre, era mal visto, le dijo: grande es tu fe. Si ustedes analizan, no hay muchas veces que Jesús le dijo a una persona: grande es tu fe. Era un reconocimiento extraordinario, y delante de sus discípulos: hágase contigo como quieres. Resultado: la mujer fue honrada por Jesús delante de los demás. Ya entonces seguramente estaban el resto de los de la casa. Y no tan solo esto, ella estaba lejos de su casa, y su hija fue sanada desde aquella misma hora en que Jesús le dijo: que sea como quieres. Ya cuando ella llegó, su hija ya le había sacado Jesús los demonios. Ese es el poder del Señor. Ahora, a diferencia de la otra historia, en esta historia la mujer sostuvo un diálogo muy persistente con Jesús. Sin embargo, su actitud fue mucho más intensa que todas sus palabras. Prueba de ello es que con todos los inconvenientes que tenía, consiguió lo que quería. Ahora, aquí viene una pregunta, hermanos, para todos nosotros que somos padres de familia o que son madres de familia. Quizás tú tienes serios problemas con un hijo o con una hija. Probablemente no estén endemoniados, pero tienes problemas con hijos o hijas rebeldes y contumaces. Tienes problemas con hijos que tienen alguna adicción, hijos que te están generando graves problemas, hijas que te están dando muy serios problemas. La pregunta es:
has estado dispuesto a arrodillarte y decirle: Señor, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas, que cambies el carácter o la forma de ser de mi hijo o de mi hija? ¿Has tenido este tipo de persistencia o te la has pasado en puras regañadas y regañadas y regañadas? Ella estaba sola, no venía con la hija, pero se propuso algo en su corazón, estaba determinada. Ella tenía un problema grave. Un hijo, una hija endemoniada no es cualquier cosa. Pero qué actitud. A veces no queremos ni siquiera doblar las rodillas. Ella no le importó, en público, interrumpiendo, no siendo invitada, de colada, lo que sea. Pero yo tengo un problema y ella sabía que nomás Jesús lo podía arreglar. Es otra cosa importante. Sabía que nada más Jesús lo podía arreglar. Tú, como hombre o como mujer, estás pensando que todavía tú eres el que tienes que arreglar una situación de esa naturaleza en tu casa, o le estás diciendo: Señor, ya no puedo, ya intenté todo y no me resulta. Estoy aquí delante de ti de rodillas y con la frente en el piso, pidiéndote que tú intervengas para corregir este problemón que tengo, porque muchos creen que haciendo caso omiso. No, cuando no se atiende una luz en un principio, es devastador al final. Por eso ahora cañonean las partes donde hay nieve, para que antes calculadamente sepan hasta dónde va el daño y ahí se para. Pero cuando ya el padre o la madre o juntos han intentado todo y el hijo o la hija no cambia, ¿ya desde cuándo deberíamos de tener callos como los camellos en las rodillas, de estar pidiéndole: Señor, hazme caso, por favor, ya no puedo? Y esto va a acabar pésimamente mal. La pregunta es: ¿lo han hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos orado así? ¿Le hemos rogado al Señor como esta mujer a pesar de todas las vergüenzas? ¿O somos como los fariseos? Mucha religiosidad, pero muy poca fe y muy poca vida espiritual. Este mensaje le dije que era de enseñanza, que era de reflexión y que era de exhortación. Si estamos en condiciones similares, seguramente este es un ejemplo magnífico, bíblico. Jesús fue estirando la liga, fue probando la fe de aquella mujer que venció todos los obstáculos habidos y por haber. No bajó la guardia, nunca contradijo a Jesús. Una cosa importante, de repente trataba: bueno, Señor, yo ya he orado, he hecho. Decía un amigo nuestro en forma de broma, cuando nos invitaba a cenar a su casa y todo, y decía: bueno, ¿vamos a orar o qué? No, ¿para qué? Yo desde que compré esto en H-E-B o en Soriana o aquí o acá, yo le dije: Señor, por favor, bendice todos los alimentos que se van a preparar con estas cosas. Ya está orado todo. Parece dar risa, ¿verdad? Bueno, fíjense, les voy a decir algo. Pareciera que cuando nosotros nos casamos y vemos por primera vez a nuestra esposa embarazada, lo cual es una experiencia muy hermosa para nosotros y pues para las mujeres, yo creo, muy realizadora. Imagínense que dijéramos: bueno, Dios, aquí estoy delante de ti con mi esposa, le estoy poniendo las manos en su vientre y yo te voy a pedir desde ahorita, este año que nos dijeron que ya está embarazada, por todos los que tú nos quieras dejar aquí, que tú bendigas todos los hijos e hijas que van a salir de aquí. ¿Ya están orados? Es lo mismo, hermanos. En lo primero dice: ay, pues ¿cómo? Y en lo segundo, ¿cuánto estamos orando por ellos? ¿Cuánto? ¿Y de qué manera? Y podemos ser muy buenos, eso no es ninguna garantía
de que nuestros hijos van a salir buenos o a hacer las cosas bien. La prueba de ello son muchos casos que estamos atendiendo. El punto importante es, ¿cuál es tu actitud en esto? Y la conclusión de este mensaje es exactamente el título del mensaje, porque nuestras actitudes dicen más que nuestras palabras. Esa es la conclusión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el verdadero propósito de todo lo que hacemos? Hermanos, espero que esto nos traiga una reflexión, porque en verdad, ahora aquí esto de las adicciones son muy diversas. Ahí era un endemoniado, pero ahorita estamos llenos de adicciones: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Pero acabamos de ver algo, mi esposa y yo, en la televisión, que está bueno que reflexionen. Yo en mi casa corté toda una página de un periódico así y se los puse. Venía hablando de la adicción ahorita, del testeo y todas estas mugres que estoy a punto de odiarlas sinceramente. En serio. Y viene diciendo todos los grandes errores que cometen las mamás, lo que ha pasado a los hijos quemados, esto, el otro, por estar. Y ahí pone ejemplos reales. Los estamos discipulando. Acabamos de ver un ejemplo de una mamá que le tuvo que hablar a una clínica psiquiátrica para que vinieran por su hijo. Dejó de comer, de esto, pésimo en los estudios, dejó las amistades, todo mal, pero estaba con esas mugres más de 14 horas al día. ¿De dónde lo aprenden? Decía el periódico, de las mamás que hacen esto sencillamente. Los están discipulando, hermanas. Es otra adicción igual de importante, de nociva y de perjudicial. Se pierde la comunicación en familia. Estamos comiendo y están. Y el otro. Por eso en muchas familias dicen, mira, aquí hay unas reglas que estamos a punto de ponerle en la casa. Van a entrar, déjame aquí todos los celulares, apágalos y vamos a platicar. Y déjenlo, porque si no, ¿cómo? Está atentando contra la unidad básica de la familia, que es a la que Satanás le está pegando. Fue el primer núcleo que Dios creó, la familia, y se desune de muchas maneras diferentes, y esa es una muy seria y muy grave, y no nos damos cuenta. Y ese periódico decía, pero mira, y ponía a las mamás, y el huerco, y le quería meter el biberón al revés, y ahí está. Y llore, y llore, y llore. Hermanos, sí, yo sé que suena, pero todo eso, de veras, fíjense ustedes qué porcentaje de los accidentes suceden ahorita, porque van texteando y van hablando, y aquí, y aquí, y acá. Altísimo, carísimo para el país, carísimo para los seguros y carísimo para nosotros porque nos los incrementan. Bueno, hermanos, les digo para que vean que hay veces que hay cositas que parecen socialmente más tranquilas. No, el daño es peor. Es peor darle un veneno envuelto en un papel de dulce a un niño que decirle, mira, le pintas una calavera, oye, no, este murió, huele muy feos. No, pero si tú le das una cosa de estas envuelta en un papel de dulce, se la come y es veneno, se va a morir. Bueno, esto se ve, no, porque tienes una cosa moderna, es una cosa actual, sirve. No, sí sirve, moderadamente, correctamente para lo que se diseñó, pero eso es una adicción. En ese caso fueron y le dijeron de la clínica psiquiátrica al huerco y le dicen, a ver, te vamos a llevar ahorita ahí. Y no quería, mamá, qué mala madre eres. Ella les había hablado, ya no podía, todo mal, no comía, no cenaba, mal en la escuela, mal con los amigos, y se lo llevan. Y todavía decía, bueno, ya me voy, dame la mugre esta. ¿Cómo? Como si alguien dijera, oye, tengo la heroína, bueno, mamá, todavía me queda una dosis, dame la inyección y dame la mugre, ahí me las voy a poner. Bueno, hermanos, todo eso, yo lo hago así, pero la verdad es una bomba ya prendida la mecha. Vamos a orar para que Dios nos cuide y nos guarde como padres y como hijos. Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estas grandes lecciones que tú nos das.
con ejemplos muy sencillos, Señor, muy sencillos, pero muy elocuentes y muy eficaces, y que están a la altura del entendimiento de cualquier persona. Ayúdanos a ser cuidadosos con la forma que enseñamos a nuestros hijos, con la forma en cómo los educamos. Ayúdanos, Dios, porque verdaderamente estamos creando un mundo, Señor, donde cada día están más y más devaluados los valores morales y espirituales, no se diga. Bendícenos, Dios, y permite que esto se pueda permear a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a todos, Dios, y que el fin principal de nosotros en toda actividad sea glorificar tu santísimo nombre. Te lo estamos pidiendo porque tú eres todopoderoso, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.